Bueno, vamos a comenzar la primera de las dos clases que corresponde tratar referente a técnica quirúrgica especial. Hay que partir siempre de que la técnica quirúrgica siempre se divide en general y en especial. O sea, todo lo que se ha tratado hasta la fecha, estamos hablando de los tiempos fundamentales, donde está la incisión o diéresis, los diferentes pasos que vienen a ser la hemostasia, la exposición, la aprehensión, corresponden al tiempo fundamental al que está dirigida la cirugía y finalmente la síntesis, ¿no? Eso ocurre en todo tipo de intervención. Pero cuando tratamos técnica quirúrgica especial ya estamos discriminando varias cosas. En primera instancia, y eso podemos verlo en esta lámina, antes se hablaba solo de cirugía general. Aquí en el ángulo superior izquierdo de su pantalla estamos viendo a un equipo quirúrgico donde hay un cirujano, hay un ayudante, hay un anestesiólogo y hay un segundo ayudante, ¿no? Ahora, en base a lo que es la cirugía general, han ido desarrollándose varias otras especialidades. Por ejemplo, estamos hablando de cirugía de cara y cuello, que ya es una subespecialidad. La neurocirugía, que se aboca básicamente al sistema nervioso central, aunque ahora se está avanzando también en el sistema nervioso periférico. Luego se tiene la cirugía cardiotorácica, que viene muy ligada a la cirugía vascular periférica, que corresponde a la angiología, que sería otra especialidad, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, acá ya se está discriminando un poco los campos en los cuales actúa la cirugía. Ahora, en cirugía general como tal, aparte de lo que es cabeza y cuello, se habla de cirugía de paredes abdominales, por ejemplo, que estamos viendo la figura del medio, donde no se ingresa a la cavidad. O cuando ingresamos a la cavidad hablamos de cirugía digestiva, por ejemplo. Las dos van ligadas porque si bien la primera solamente puede dedicarse a patología de pared, el abordar la pared abdominal para llegar a la cavidad peritoneal o la pared torácica para llegar a la cavidad torácica implica nomás tiempos secuenciales del mismo tipo de cirugía. Como también podría ser la cirugía ortopédica o traumatológica donde se operen huesos, o la cirugía urológica que se dedica a hacer manejo del sistema urinario, o la ginecobstétrica, o finalmente la oncológica. Entonces, acá tenemos un pantallazo de todas las áreas que puede tener la cirugía como tal. Ahora, en una clase anterior, más o menos yo calculo en unos 2 o 3 meses atrás, han ido aprendiendo cierto tipo de terminología. En ese contexto, todo lo que era corte decíamos tomía, ¿verdad? Todo lo que significaba síntesis decíamos rafia, que significaba sutura. Entonces, toda la nomenclatura que pueda emplearse en cualquiera de estas ramas tiene que tener un sufijo o un prefijo en función a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ir entrando a lo que significa lo más frecuente en cada una de las áreas de cirugía que hemos ido haciendo la exposición introductoria. Cuando se habla de cirugía de cabeza y cuello, antes se llamaba cara y cuello, pero hoy en día se incluía la cabeza y cuello como tal, las cirugías más frecuentes son las cirugías vinculadas a las glándulas salivales, a las reconstrucciones de los labios, la cirugía tiroidea y la cirugía de la parte superior de la vía respiratoria, que es la tráquea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podemos tener situaciones vinculadas, por ejemplo, en el caso de cirugía de cara, a patología de glándulas salivales. Sabemos que hay la glándula parótida, la submaxilar y la sublingual, que son las glándulas salivales mayores. ¿Qué es importante considerar acá? De que pueden haber crecimientos anormales, inflamatorios o generalmente neoplásicos.
en el caso de las glándulas salivales, el tumor más frecuente se llama adenoma pleomórfico. Y el adenoma pleomórfico es un tumor benigno, pero que crece demasiado. Entonces, sabemos que la parótida además tiene dos lóbulos, ¿no? Uno superficial, que vemos separado aquí, y otro profundo, y entre los cuales discurre el nervio facial. ¿Qué es lo delicado para la cirugía de glándula parótida? Preservar el nervio facial, porque si no tenemos como complicación parálisis facial, ¿no? Algo más sencillo quizás sería hablar de exéresis de las glándulas submaxilar o sublingual, donde no hay ese problema. Pero hay otras cosas. Ahí estaría el hipogloso. O ahí estaría, por ejemplo, algunas ramas de la arteria carótida interna, la rama lingual, para ser puntuales. Entonces, toda exéresis en una de estas glándulas tiene un nominativo propio. En el caso de la parótida se llama parotidectomía. En el caso de la glándula submaxilar se llama submaxilectomía. Y en el caso de la glándula sublingual se llama sublingualectomía. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando el nombre de la glándula colocando un sufijo, que es ectomía. Parótida, parotidectomía. Entonces, exéresis de la parótida. Será total, será parcial, es ya el apellido de la intervención. Y tomar en cuenta siempre que es una cirugía muy delicada por la calidad de órganos que tienen que preservarse, ¿no? No es tan sencillo el hacer una cirugía de glándula parótida, por ejemplo, debido a que se puede siempre tener problemas con la lesión del nervio facial, que a veces es severa. Ahora, en el caso de los niños, hay malformaciones congénitas. Lo que se llama el labio leporino, la figura que está en el medio es la del labio leporino, o la del labio leporino y paladar hendido, que son las imágenes que están en la parte superior. En un caso, el problema es solamente la piel del labio superior, por un problema vinculado a falta de desarrollo de las dos antímeras que van a formar los labios. Pero a veces no hay también, ausencia más bien de el paladar duro. Entonces ahí se habla de fisura labiopalatina. Para estas intervenciones hay dos cosas. Cuando la fisura es labiopalatina, como vemos en la primera foto, se tiene que hacer una reparación de el paladar inicialmente y luego de los labios. Y es una cirugía plástica de reparación del paladar y fisura labial. Toda reparación, ahora vamos a ponerle un término, es plastía. Plastía palatina, cuando vamos a hacer una plastía del paladar duro, se puede, por ejemplo, rotar el vómer o colocar un injerto a ese nivel. Obviamente tiene que ser duro. O la reconstrucción del labio, que sería plastía del labio. Entonces vayan fijándose cuál es el resultado. Esta era la imagen inicial. En una primera instancia se corrige siempre el paladar. Por eso vemos acá puntos. En una segunda instancia se corrige la cicatriz que quede en el labio, de manera de que pasado un tiempo tenemos un resultado estético, pero casi perfecto. La figura de abajo ya no es una fisura labiopalatina, sino es solamente un labio leporino, donde el problema solamente está a nivel del labio. Entonces hacemos plastía del labio, más sencillo, ¿no? Y pueden ver la foto al lado, que es del mismo paciente, donde el resultado de la plastía o la cirugía plástica, si quieren ustedes, de el labio da un resultado, pero de lejos excelente, ¿no? Estas vendrían a ser las dos cirugías más frecuentes de la cabeza y la cara, fundamentalmente. En el cuello, endémicamente en Latinoamérica y en varios países del mundo, tenemos el bocio. El bocio implica un crecimiento de la glándula tiroides, como estamos viendo acá. Y en la clase de semiología decíamos de que hay maniobras que debemos hacer para establecer las características de ese crecimiento glandular a nivel de la pared anterior del cuello. ¿Qué es lo más común? El hacer una exéresis de la glándula. Estamos hablando de glándula tiroides. Si vamos a resecar y extraer, hacer una exéresis de tiroides, tendríamos que ponerle un sufijo, que sería ectomía.
Entonces, tiroides es tiroidectomía. El resultado, obviamente, desaparece la masa. Acá vemos el mismo paciente ya sin la glándula. Y acá abajo estamos viendo que se ha hecho una resección completa de la glándula tiroides. Tomar en cuenta que, al igual que pueda ocurrir en la cirugía de glándulas salivales, la tiroidectomía puede ser parcial o puede ser total. Algunos hablan en términos subtotal inclusive. Esto debido a que la única situación en la cual se hace tiroidectomía total es en caso de tumores malignos, los carcinomas papilares de tiroides. Pero en el caso del bocio, que esta es una imagen de un bocio, donde vemos un nódulo frío, se puede hacer tiroidectomía solamente parcial, o sea, de un lóbulo. Hemitiroidectomía, si es de la mitad. O lobectomía, si es de un lóbulo. O subtotal, si sacamos la base y dejamos solamente los vértices de ambos lóbulos. Entonces, la amplitud de la cirugía tiroidea, en este caso, va a depender del diagnóstico que se tenga. Ahora, estos son los 3 procedimientos estandarizados, más desarrollados, podríamos decir, desde el punto de vista de cirugía de cabeza y cuello en, diríamos, procedimientos quirúrgicos especiales. Sin embargo, hay otro procedimiento que también se hace en el cuello, pero que no implica exéresis. Resulta de que podemos tener una obstrucción de la vía aérea, generalmente superior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se establece una vía artificial para que el aire ingrese a la vía respiratoria. Y tiene que hacerse debajo del cartílago tiroides. Y vamos a abordar a través de la tráquea. En este caso no vamos a hacer una resección, o sea, no podemos utilizar el sufijo ectomía, porque no estamos sacando la tráquea, ¿no? Sino vamos a poner en comunicación el lumen de la tráquea con el exterior a través de un tubo. En ese caso, entonces, utilizamos otro término, que es ostomía. Si es de la tráquea, se llamará traqueostomía. La traqueostomía es un procedimiento de urgencia que siempre debe estar al alcance de, inclusive yo diría, el médico general en caso de pacientes que tengan trauma facial, donde no puede respirar. Entonces separamos los músculos pretiroideos, encontramos la tráquea, hacemos una incisión allá y colocamos un tubo. Eso es traqueostomía. Se puede decir traqueotomía, pero el término tomía es solamente corte, como estamos viendo acá. Pero si solo voy a hacer corte, como se ve en la figura inferior del lado inferior derecho de su pantalla, eso es traqueotomía, porque no he colocado nada más que he hecho una incisión. Pero si coloco un tubo, ya no es traqueotomía, es traqueostomía. O sea, condición sine qua non para que se llame traqueostomía es que se coloque un tubo que mantenga la vía aérea abierta. Pero si voy a hacer solamente una incisión, entonces estamos hablando de traqueotomía. Es importante que diferencien ustedes de forma correcta, podemos decir, la terminología que corresponde. Ahora, la neurocirugía, que vendría en orden de frecuencia yendo en sentido craneocaudal, ha ido desarrollándose en el curso del tiempo. Podemos nosotros ver en los diferentes museos del mundo que se ha intervenido sobre la cavidad craneana desde tiempos muy remotos. La cirugía de la antigüedad vinculada a problemas de comportamiento implicaba de que se hagan abordajes a la cavidad craneana. Y se relata en la historia de la medicina latinoamericana que el procedimiento más empleado, por ejemplo, en el imperio incaico, el imperio azteca y maya, ha sido el hacer trepanaciones en el cráneo, por diferentes razones. Una de ellas decían de que a alguien que tenía locura se le hacía una trepanación, o sea, se hacía un orificio a nivel de la calota del cráneo,
para que salgan los espíritus, ¿no? Y teóricamente con eso se curaba. Entonces, esta foto que estamos viendo acá existe en casi todos los museos precolombinos, donde vemos los resultados que hay de las diferentes formas de trepanación. Pero no era solamente para aquello, sino era para dar forma al cráneo. Sabemos de que el cráneo es un elemento ovoide o semiovoide, pero ese semiovoide se puede regular en cuanto a su forma. Este, por ejemplo, es un cráneo dolicocéfalo, donde el diámetro de la base al vértice es mayor que el diámetro transversal. Y eso se hacía especialmente en aquellos que eran descendientes directos de las autoridades precolombinas existentes en las diferentes culturas de Latinoamérica. En el caso de los incas, por ejemplo, todos los descendientes directamente de Huayna Cápac tenían morfología del cráneo en este sentido. Entonces, ¿cómo se hacía aquello? Se hacían orificios y se aplicaban elementos que forzaban el crecimiento en otro sentido. Ustedes van al Museo Tiahuanaco, ahí cerca del Colegio Don Bosco, y ahí van a ver seguramente cráneos que tienen esa morfología, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste básicamente los procedimientos de neurocirugía que deberían tener conocimiento general ustedes? Primero, en que se pueden hacer orificios a nivel de la bóveda del cráneo, porque sabemos que en el cráneo hay bóveda y base, ¿no? No vamos a hablar de pacientes que tienen trauma, donde las cosas son complejas para que las entiendan al nivel que están. Pero el hacer uno o varios orificios, como estamos viendo en la primera figura, estamos hablando de trepanación o craneotomía. Estamos haciendo orificios solamente. Ahora, una cosa es hacer orificios y otra cosa es hacer varios orificios, unir todos ellos y sacar un segmento óseo como si sería una ventana para acceder directamente a las meninges, las paqui y leptomeninges, y acceder además a la sustancia gris, o sea, la superficie del cerebro. Entonces, cuando hablamos de solamente orificios, se llama trepanación simple. Cuando hablamos de orificios y resecamos un segmento, se habla de una trepanación con exéresis de un segmento, y que podría llamarse craneotomía, y donde posteriormente eso puede cerrarse de diferente forma. Pero hoy en día ha avanzado tanto esta rama de la cirugía que se pueden crear pedículos. Hay un pedículo óseo, un pedículo osteotendinoso, con un pedículo inclusive de meninges. Y se hace un procedimiento plástico en el cráneo. Esto se llama la craneotomía osteoplástica, que es la que más se hace. Que no siempre se utiliza el mismo hueso del paciente. Aquí estamos viendo que puede ser reemplazado por un material protésico. Ese material protésico tiene que tener la misma consistencia del hueso, por si acaso. No puede ser blando. Y ayuda a que se cierre con más facilidad y sin secuelas. Porque debemos ponernos a pensar cuando se saca una pieza, es una craneotomía amplia como estamos viendo, y colocamos esto a su lado, ahora tenemos que pegar el hueso con cera de hueso. Pero ¿cuánto lleva ese proceso de cicatrización? Lleva mucho tiempo. Un tiempo promedio se dice de que son por lo menos 2 meses. Cuando se utiliza prótesis no hay necesidad de aquello, porque sobre la prótesis se coloca el componente músculo aponeurótico y luego la piel. O sea, mucho más sencillo, ¿no? Obviamente no vamos a decirle a aquella persona que vaya y haga o reciba golpes directos en la cabeza, ¿no? Acá en nuestro medio hay un ex arquero de uno de los equipos que en un partido de fútbol tuvo un choque con un delantero y se le hundió el cráneo. Lo operaron. Colocaron inicialmente el mismo hueso para la reconstrucción, pero como no cerraba, terminaron colocando una prótesis. Y hoy en día es como cualquier ciudadano común y corriente, trabaja de profesor si no me equivoco, de profesor de educación física en el Colegio San Andrews, y que hace sus funciones vitales
sin ningún inconveniente. Ahora, saliéndonos de lo que sería complejo, las craneotomías, que partió de las trepanaciones. También se puede trepanar para dar solución a una enfermedad que tiene cierta incidencia en nuestro medio, que es la hidrocefalia. La hidrocefalia implica acumulación de líquido en los ventrículos cerebrales. Ventrículos laterales, cuarto, tercer ventrículo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto habitualmente ocurre en niños, pero también se ve en adultos, y causante un parásito, una tenia, que el Cysticercus celulosae, que hace que se forme más líquido de lo habitual. Entonces se hace craneotomía para colocar esta válvula, de manera de que el líquido cefalorraquídeo no circule solamente en el cráneo, sino se derive, ya sea a la cavidad abdominal o ya sea a la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos un procedimiento que sería una derivación ventrículo atrial, cuando es derivación del ventrículo cerebral hacia la aurícula, o ventrículo peritoneal, cuando es derivación del ventrículo cerebral hacia la cavidad peritoneal. En el adulto no se puede hacer ventrículo atrial, y se puede hacer, sí, ventrículo peritoneal. Esta válvula regula la presión. Cuando aumenta cierta presión se abre y drena el líquido a la cavidad peritoneal, donde se va a reabsorber seguramente. O sea, es un procedimiento de derivación acá. Es una válvula derivativa. Tomía era el corte en las trepanaciones, ¿verdad? Acá estamos haciendo, no es tampoco una cosa plástica, como se hacía colocando una prótesis. Aquí estamos solamente haciendo una derivación. Ventrículo peritoneal por lo general. Ahora, la cirugía torácica y cardiovascular es otra área que ha ido desarrollando con el tiempo. De procedimientos muy sencillos, como una punción a través de un espacio intercostal, eso se llama tóraco, y toda punción tiene un sufijo, ¿no? Es centesis. Tóraco, centesis, siempre por el borde superior de la costilla. Pero yo puedo colocar un tubo también por ese mismo lugar, por el borde superior de la costilla que corresponda. Entonces aquí estoy haciendo si estoy entrando a la cavidad pleural, una pleurotomía mínima. Coloco el tubo y esto tiene que ir a un sello de agua, a un balde costal, como les han explicado en clases anteriores. Pleurotomía o toracotomía mínima también se llama. En realidad debería llamarse, pero pleurostomía, porque estoy poniendo en comunicación la cavidad pleural con un tubo de drenaje. Y cuando yo hago incisiones, como estamos viendo acá, ya sea para cirugía convencional o para cirugía toracoscópica, estoy hablando de una toracotomía. Aquí hago una incisión en un borde superior de la costilla y accedo para hacer cirugía pulmonar, cirugía de mediastino o inclusive cirugía cardíaca. Entonces, centesis, punción, ostomía, abocamiento, y tomía, corte. Ahora, no siempre se va a entrar por pared lateral del tórax, puede entrarse por la parte media, especialmente en cirugía cardíaca. En esa eventualidad tenemos una esternotomía. Entonces estoy haciendo un corte en el externo, ya que estamos viendo un separador de finoqueto. ¿Lo ven? Ahora, una cosa es el abordaje, que puede ser por toracotomía o por esternotomía. Otra cosa es el procedimiento que voy a realizar en la cavidad. Entonces ahí vienen, por ejemplo, sabemos de que el pericardio está envolviendo al corazón. Si este pericardio se fibrosa y dificulta el latido cardíaco, tendré que resecar el segmento fibrosado del pericardio fibroso y eso se llama una pericardiectomía. ¿Ectomía qué cosa era? Exéresis. Y liberamos de esa forma para que haya un mejor funcionamiento del corazón. O podemos hacer plastías valvulares a nivel de las válvulas, especialmente auriculoventriculares. Implantes valvulares. A veces solamente se hace corte en la comisura, se llama comisurotomía.
o sea, es reemplazo valvular, prótesis valvular se llama aquello. Obviamente, esta es una cirugía a corazón abierto y bajo circulación extracorpórea, que es ya muy complejo de entender. Ahora, en el mundo ha ido habiendo un incremento, pero muy significativo, del infarto de miocardio. El infarto venía a consecuencia de una obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Un procedimiento de derivación de la aorta en cualquiera de sus segmentos. Acá, por ejemplo, vemos a nivel del callado o acá a nivel de la subclavia. Estoy haciendo un procedimiento de derivación de circulación de un vaso grande hacia un vaso pequeño que es la coronaria, para prevenir de que no hagan más infartos. Eso se llama bypass coronario. Antes se hacía solamente con venas del miembro inferior. Se secaba parte de la safena y se utilizaba acá. Hoy no es necesario hacer resección venosa, sino hay elementos de politetrafluoroetileno que pueden emplearse para hacer un bypass coronario. Y así prácticamente hacemos de que no haya problemas de isquemia e infarto posteriormente. En el caso de la cirugía pulmonar, se puede hacer resecciones en función a cierto tipo de necesidades. Sabemos que el pulmón, desde lo que significa la distribución bronquial, interconexión venosa y territorio arterial, puede tener tres cosas en los constituyentes, ¿no? Primero, el pulmón como tal, que vemos en la figura del inferior derecha. La del medio sería lóbulo, entonces, lóbulo pulmonar. O podemos hablar de segmento. Entonces, cuando se hace resección y sacamos una partecita, se llama segmentectomía. Sabemos que el pulmón derecho tiene 10 segmentos broncopulmonares y el izquierdo 8, ¿verdad? Puedo hacer resección de un lóbulo. Acá está marcado el lóbulo superior. Eso se llama lobectomía. O puedo hacer resección de todo el pulmón. Eso se llama neumonectomía. Entonces, en todos los casos es resección pulmonar, pero de diferente tamaño, ¿no? En uno se saca todo el pulmón, en otro un lóbulo y en otro un segmento. Hoy en día se tiende a hacer cirugía de segmento, excepto en casos de cáncer. Para la pared abdominal tiene cierta mecánica y hay una patología propia ahí, que son las hernias y eventraciones, ¿no? Pueden haber hernias epigástricas, umbilicales, inguinales, femorales o hernias vinculadas a cirugías anteriores, que se llaman hernias incisionales o eventraciones. Todo procedimiento, porque son defectos las hernias, ¿no? En las paredes. Todo procedimiento que repare el defecto con sutura, como estamos viendo acá, se llama herniorrafia. No estamos suturando la hernia, estamos reparando el defecto en la pared, el defecto por donde sale la hernia. Y cuando utilizo yo una prótesis en el lugar donde esté el defecto, con o sin sutura, estamos hablando de hernioplastía. Herniorrafia, sutura. Hernioplastía, prótesis. Como también podría hacerse en el caso de hernias incisionales, se identifica el saco y se puede colocar una prótesis. Entonces sería una eventroplastía. Y esa prótesis, fíjense, tiene que estar por encima del peritoneo siempre. No puede estar en contacto directo con las vísceras. Hay ciertos materiales protésicos que sí pueden utilizarse en esta situación. Entonces, todas las cirugías que vienen hoy en día, especialmente mínima invasivas, son plastías. Eventroplastía o hernioplastía en el caso de pared abdominal. Ahora, la cirugía digestiva tiene varias particularidades. Primero, yo puedo abordar con una incisión grande. Aquí esto se llama laparotomía. Celiotomía se llamaba antes. Tomos es cortar, ¿no? O puedo hacer abordaje a través de puertos para ver el contenido en la cavidad creando un neumoperitoneo. Eso se llama laparoscopía. Scopein es ver. Tomein es cortar.
Entonces, la laparoscopía es a través de instrumental y puertos. La laparotomía, en cambio, es a través de incisiones. Ahora, pasado el abordaje, ya puedo analizar y ver qué cosas podemos hacer en la parte de los órganos internos. Resecciones del órgano que se piense. Estómago, por ejemplo. En el estómago podemos hacer de las gastrectomías. Gastrectomía total, subtotal, antrectomía, etc. Esa es una parte, ¿no? Pero el tubo digestivo no puede quedarse sin comunicación de la parte superior, que en este caso sería el esófago, y parte del fondo con el resto, que sería el tubo digestivo inferior. Entonces, el procedimiento resectivo siempre va acompañado de un procedimiento de reconstrucción del tránsito. O sea, acá viene un término nuevo, anastomosis. Puede ser del estómago al duodeno, gastro-duodenostomía. O del estómago al yeyuno, gastro-yeyunostomía. Entonces, las anastomosis tienen que tener esa particularidad, unir. Ahora, en algunas situaciones no es necesario resecar parte del estómago, sino vemos una zona de estenosa a nivel del píloro. Abrimos el sentido longitudinal y reconstruimos en el sentido transversal. Estoy haciendo una plastía del píloro. ¿Qué se llamará esto? Píloroplastía. Parto de siempre una incisión siguiendo el eje del intestino y reconstruyo en forma perpendicular al eje de sección previamente. Ahora, las plastías pueden hacer no solamente en estómago, pueden hacerse también en otros órganos. Si yo hago una comunicación del lumen del tubo digestivo con el exterior, estoy hablando de una ostomía. Acá tenemos una enterostomía, o sea, del intestino delgado. Una ostomía puede ser terminal, como estoy viendo acá. Puede ser en asa, cuando tengo las dos asas y tengo un cabo proximal y un cabo distal. O puede ser como la que estamos viendo acá abajo, con dos extremos, dos caños, que se llaman caño de escopeta. Uno es fístula mucosa y el otro es por donde sale el contenido de la parte próxima. Entonces, tres formas. Ahora, no siempre las enterostomías pueden ser con la construcción de un puente, como estamos viendo acá, sino pueden ser a través de sondas. Acá, por ejemplo, es una enterostomía por sonda, donde la sonda se está ocultando en las paredes del intestino. Entonces, acá tenemos enterostomías de diferente tipo, ¿no? Simple, en asa o en caño de escopeta, o doble, si quieren llamarle así, donde siempre hay un espolón. La resección de un segmento de intestino se llama enterectomía. Acá, por ejemplo, vemos el segmento violeta, es el patológico. Entonces, resecamos esto, resección intestinal con enterectomía. Y como tengo, igualito que en el estómago, a reconstruir la continuidad, voy a juntar este cabo que es proximal con este otro que es distal. Y esas reconstrucciones hemos dicho que se llama anastomosis. Puede haber anastomosis término-terminal cuando juntamos los cabos de esta forma. Es decir, cabo con cabo, tal como era antes. O puedo juntar las paredes laterales, se llama latero-lateral, cara lateral con cara lateral. Mejor boca, pero más compleja desde el punto de vista funcional. O puede ser término-lateral, terminal el proximal y lateral el distal. Esto naturalmente se elige el momento de la intervención y ver cuál es el pronóstico que se tiene en relación a la cirugía. Ahora sabemos que dentro de la cavidad abdominal hay el epiplón mayor. El epiplón mayor también puede resecarse. El epiplón mayor también se llama aumento mayor, ¿no ve? Entonces se llama omentectomía. Puede ser parcial o puede ser total. Esto debido a que en alguna situación hay patologías que van a afectar también al epiplón, no solamente al órgano donde ha comenzado la enfermedad. Quizás la cirugía de emergencia más frecuente es la cirugía de apéndice. Entonces, el apéndice que está localizado en fosa ilíaca derecha,
se puede inflamar, producir apendicitis y tenemos que extraerlo para que no se perfore y el paciente tenga mejor pronóstico y no haga una peritonitis. Entonces el procedimiento se llama apendicectomía. Y hay dos tipos de apendicectomía, ¿no? Uno, la convencional, que estamos viendo, se hace una incisión a nivel de la fosa ilíaca derecha, se expone el ciego, se identifica el apéndice y se lo reseca, como estamos viendo en el esquema y en la foto de acá. Apendicectomía convencional, que puede tener dos variantes. La típica, cuando los pasos son reglados. Primero se devasculariza, o sea, primero se hace el paso no séptico. Luego se liga y se pasa al tiempo séptico. En cambio, la atípica no va en ese sentido. Se puede mezclar o comenzar por el tiempo séptico y terminar en el tiempo no séptico. Entonces, la apendicectomía puede ser típica o atípica en ese sentido. Pero hoy en día, cuando es una apendicitis aguda inicial, no es necesario hacer incisiones. Se puede hacer vía laparoscópica. Se crean puertos, 2 a 3 generalmente, que son mucho más pequeños que este, obviamente. Se identifica el apéndice, se hace la ligadura con clips y se lo extrae con una recuperación prácticamente ad interim. Acá no hay la opción de hablar de típico o atípico en la laparoscópica. En la convencional sí. Entonces, apendicectomía implica exéresis del apéndice. En una subespecialidad que es la coloproctología, donde se trabaja exclusivamente con intestino grueso, recto y ano, hay varios procedimientos que son estandarizados. Pero hay que acordarse de las partes, ¿no? Ascendente, transverso, descendente, colon sigmoide y recto. Entonces, si hablo de resecciones, la más sencilla es una resección segmentaria que estamos viendo acá. Resección segmentaria del transverso, por ejemplo, donde estoy resecando parte del transverso, o una sigmoidectomía, donde hacemos una resección del sigmoide. Pero cuando ya salimos de ese marco que ya no es tan segmentario, sino es un poco más amplio, yo puedo hablar de una hemicolectomía izquierda cuando resecamos descendente y sigmoide, que es más amplio si nos damos cuenta, y que correspondería a la irrigación de la arteria mesentérica inferior. La colectomía derecha implica resección del ciego, el apéndice obviamente ahí, parte del ilion y todo el colon derecho, donde se hace una resección del segmento irrigado por la mesentérica superior. Y siempre hay un procedimiento de reconstrucción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi colectomía izquierda, vemos que sería una anastomosis transverso sigmoidea o transverso rectal. En una hemicolectomía derecha sería una anastomosis iliotransversa o iliotransversostomía. La ostomía, la comunicación es interna, no es externa. En el caso de la sigmoidectomía va descendente con recto. Entonces sería una anastomosis descendorectal. Ahora, en algunas situaciones se obliga prácticamente, podríamos decir, a hacer una resección más amplia, donde se incluye al recto. Eso se llama resección anterior baja. O cuando se hace una resección del sigmoide, colon izquierdo y el recto y el ano, hablamos de resección abdominoperineal. Generalmente, la resección abdominoperineal siempre termina construyéndose un estoma que se llama colostomía terminal. Se hace una ostomía. En ese caso, la ostomía es como en la foto que estamos viendo acá. Acá está el intestino abocado al exterior y que tiene que manejarse como un ano contra natura, que obliga a que se cambie una bolsa que se llama bolsa de colostomía cada cierto tiempo. Y esa es una parte educativa al paciente. Ahora, hay algunas situaciones en las cuales podemos resecar todo el intestino grueso. Eso se llama pancolectomía.
se reseca todo el intestino grueso, se deja el recto y quedaría libre el intestino delgado, ¿no? Como es una cirugía de gran magnitud, esto no puede ser una cirugía única, sino se producen tiempos. Primer tiempo es colectomía total, cierre del muñón rectal y una ileostomía. Ileostomía será abocamiento del ilio. Un segundo tiempo, creo una bolsa de reservorio que se va a unir al recto, pero mantengo la ostomía. Entonces, en este segundo tiempo, estoy haciendo una sutura del delgado al recto. Una anastomosis ileo-rectal, pero manteniendo un tiempo la ileostomía. Y finalmente, el tercer tiempo es el cierre de esta ileostomía para que haya una continuidad ya sin cortocircuitos como sería la ileostomía, ¿no? Y se crea un reservorio que hace las veces de recto. Se darán cuenta ustedes de que estos pacientes tienen deposiciones de mucha frecuencia y muy líquidas. Entonces debe construirse un reservorio. Ya en cirugía orificial, estamos hablando de la proctología pura, la cirugía más común es la resección de las hemorroides. Se llama hemorroidectomía. Entonces acá vemos paquetes hemorroidales que son resecados y que implicaría cuando hay sangrado, cuando hay alguna complicación en las hemorroides que tiene un paciente. Y que puede ser abierta, porque le quedan la brecha abierta acá, o puede ser cerrada, haciéndose una sutura. Igual se llama hemorroidectomía. Cuando en alguna situación hay una sección del esfínter anal, por cualquier situación, estamos hablando de una plastía anal, una anoplastía, que puede ser con prótesis, como estamos viendo acá, o puede ser una reconstrucción con el mismo músculo. Heteróloga esta y autóloga esta otra. Esfinteroplastía se llama en este caso. En este otro caso se llama anoplastía. Pero hay diferencia, ¿no? En la anoplastía, el procedimiento es mixto, con reconstrucción de los músculos del paciente, colocando un material protésico. Mientras que en la esfinteroplastía, toda la plastía se hace solamente con los músculos del paciente. Para el hígado y vía biliar, que son otras cirugías frecuentes, hablamos de resecciones, por ejemplo, del hígado. Ustedes saben que el hígado tiene 4 lóbulos anatómicos: lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudal. Pero funcionalmente no es así. Funcionalmente el hígado derecho no corresponde a donde está el ligamento falciforme, sino corresponde a una línea que va de la fosa cística al borde derecho de la capa. Entonces, cuando hablamos de resección de un lóbulo, se dice lobectomía. Lobectomía derecha, que serían los segmentos 5, 6, 7 y 8 que le están en anatomía inguinal. El izquierdo sería 1, 2, 3 y parte del 4, lobectomía izquierda. Pero al igual que en el pulmón, acá hay segmentos hepáticos, que son segmentos portales, ¿no? Entonces yo puedo solamente hacer resección del segmento 4. Entonces se llama segmentectomía. Pacientes que tienen cáncer de vesícula, por ejemplo. O puedo hacer una trisegmentectomía, porque acá se resecan 3 segmentos. El segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4 en la parte anterior. Esta es la cirugía que más frecuentemente se hace en pacientes con cáncer de vesícula, en Baden-Powell. Entonces, las hepatectomías tienen una nomenclatura: lobectomía y segmentectomías. En el caso de la vía biliar, hablamos de por lo menos 2 o 3 procedimientos estándar. Primero, la exéresis de la vesícula, se llama colecistectomía, que puede ser laparoscópica, que es lo más común hoy en día, o puede ser abierta. Nadie quiere hacerse operar con la vesícula con cirugía abierta. Todos buscan de que se haga laparoscópica, ¿no?
La laparoscópica tiene las mismas características que una abierta, con la diferencia de que la recuperación es más pronta. Ahora, en algunas situaciones no se puede retirar la vesícula, o sea, ya no puede ser colecistectomía. Entonces agarramos la vesícula, colocamos un tubo y lo abocamos al exterior. ¿Qué se llama eso? Colecistostomía. Está haciendo una ostomía del lumen de la vesícula hacia el exterior. En el caso de la vía biliar principal, esto jamás puede resecarse en forma completa. Lo que se hace es ver qué patología tiene y se pueden hacer por lo menos 2 procedimientos. El primero, corte. Si es colédoco, se llama coledocotomía. Tomos es cortar. Y cuando colocamos una sonda T y la abocamos al exterior, hablamos de una coledocostomía. Hoy en día se ha simplificado esto porque se puede hacer una papilotomía. O sea, se hace una endoscopía, se encuentra la papila, se canaliza, se la abre y si son cálculos se los retira por ahí. O sea, ya no necesitaría cirugía en teoría. En el caso del páncreas es más complejo porque el páncreas comparte irrigación con el duodeno. Las resecciones pancreáticas pueden ser de la cabeza, pueden ser de la cabeza y el cuerpo, solo el cuerpo y la cola. Y cada uno tiene una nomenclatura diferente. Siempre que se reseca cabeza, además se reseca duodeno. Entonces la pancreatectomía no es pura, o sea, no puede hacerse solamente resección de la cabeza del páncreas. Además hay que sacarse, como estamos viendo en esta figura de acá, el duodeno. Entonces, ¿qué se llama ese procedimiento? Duodeno-pancreatectomía cefálica. Resección del duodeno y el páncreas, pero de la parte de la cabeza del páncreas solamente. ¿Qué queda ahí? El cuerpo y la cola para cumplir las funciones que corresponden. Si es de resección del cuerpo, se llamará pancreatectomía corporal. Se mantiene la cabeza y muchos dicen que podría mantenerse la cola. Y cuando es de la cola, estamos hablando de una pancreatectomía distal, o de la cola, que también se llama. Entonces, las pancreatectomías tienen esas particularidades. Reitero que en el caso de la cabeza siempre va acompañada de resección del duodeno. Y un órgano que no es del tubo digestivo, pero que está en el abdomen, es el vaso. Es un órgano hematopoyético importante para el control de los glóbulos rojos y cuando se lo reseca se llama esplenectomía, ¿no? Hoy en día se hace cada vez menos cantidad de esplenectomías debido a los problemas que pueden existir en relación a déficits inmunológicos, fundamentalmente para ciertas bacterias, donde adquiere importancia el neumococo. ¿Está bien? Bueno, ¿tienen alguna consulta? Entonces, la siguiente semana, donde se hará enfoque de alguna otra cosa un tanto de más, es más difícil de entender, les diría yo, aunque se mantiene la nomenclatura, ¿no? De ectomía, ostomía, plastía, etcétera, etcétera. Que les vaya bien. Hasta luego.